durante los dos servicios, me tocó predicar los dos servicios. Y quiero hablarle en esta mañana de una historia que desde la primera vez que yo la leí en la escritura a mí me fascinó. Tal vez no vamos a alcanzar a ver todo el capítulo, me gustaría, pero yo sé que por el tiempo no lo abarcaríamos. Pero sin duda alguna, y algunas ocasiones usted ya ha escuchado acerca de la predicación acerca de este tema también. Pero quiero darle un enfoque diferente. Sí, algunas veces el pastor ya ha predicado varias veces de este tema, pero yo quiero dirigirlo de una manera diferente, que usted se dé cuenta que no importa cuáles sean las situaciones que enfrentamos en la vida, siempre va a ser difícil. ¿Sí? Cuando no éramos creyentes, vivíamos en el mundo, había una vida difícil, había situaciones que nos ponían en aprietos, con la diferencia que ahora usted y yo tenemos esperanza. Y no importa cuán difícil sea, no importa cuán fuerte esté la lucha, la batalla, el duelo, el sufrimiento, hoy confiamos en que Dios está de nuestro lado y que podemos confiarle a Él todo nuestro sufrimiento, toda nuestra carga, y Él hace descansar de nuestras vidas. Yo quiero que notemos hoy, vamos al libro de Ruth, su capítulo 1. Y de alguna manera usted se ha sentido como se sentía Noemí en este tiempo, si alguna vez ha leído este pasaje. Pero que el Señor hable hoy a su vida, que el Señor traiga esperanza hoy si hay una situación en la cual usted está sufriendo. Y yo titulé el sermón de esta mañana: cuando la amargura no te deja ver la bondad de Dios. Cuando la amargura, el dolor, el sufrimiento cierra tus ojos espirituales y piensas que por tu pecado, por tu maldad o por cualquier situación, Dios está en contra nuestra y no nos permite ver su gracia. Vamos a orar para empezar. Pídale al Señor que hable a su vida, así como está, incline su rostro y ora al Señor que use a este siervo inútil y que su vida sea edificada esta tarde, sea sanada, sea restaurada y usted pueda ver la bondad de Dios de diferente manera. Vea la gracia, el favor, el amor con el que Dios nos trata. Señor y Dios, venimos ante ti conscientes de nuestras limitaciones, Señor, pero también conscientes de que el gran amor que has derramado sobre nosotros y la libertad que a través de Jesucristo, tu Hijo, por medio de la fe, has puesto en nosotros para poder entrar a tu presencia, Señor, al lugar santo y, Padre, confiarte todo lo que hay en nuestro corazón. Ruego, Señor, que esta mañana tú hables a mi vida y a la vida de mis hermanos, rompiendo, Señor, en sus corazones de aquellos que hay amargura, hay tristeza y dolor, Señor, aún pecado, Dios, que tú nos liberes, tú nos sanes esta mañana y nos permitas ver tu gloria con la libertad, Señor, que tú nos has hecho, tú nos has dado, Padre. Ayúdame, Señor, tú sabes que hay limitaciones, hay torpeza, hay falta en mí, Señor, pero apelo a tu gracia esta mañana. Que tu soberanía, Señor, tu sabiduría envuelva nuestra vida, Señor, de tal manera que a través de esta palabra podamos encontrarnos contigo y mirarte cara a cara a través de los ojos de la fe y poder así entregarte todo lo que hay en nuestra vida. Que tu nombre sea exaltado para la gloria de tuya, Padre, en el nombre de Jesucristo, y nuestra vida sean edificadas para darte un mejor servicio. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dice el libro de Ruth, en el capítulo 1, verso 1, dice: aconteció en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El estudio lo basé en la Nueva Versión Internacional. Dice: en tiempo que gobernaban los jueces en el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto a su esposa y a sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Mahalón y Kelión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab se quedaron a vivir allí. Esta historia se sitúa en un tiempo difícil
Dice la escritura que en el tiempo que gobernaban los reyes, los jueces de Israel, no había rey en ese tiempo. Fue un tiempo difícil, un tiempo de apostasía, un tiempo del cual Israel por mucho tiempo se apartaba, iba y venía, por lo cual fue castigado. Dice Jueces 21, 25, en aquellos días dice que no había rey Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. La historia nos narra que era un tiempo donde, sin duda alguna, pudo haber sido consecuencia de la disciplina de Dios al pueblo de Israel. Cuando fue liberado el pueblo y se le dieron las tablas de la ley y los mandamientos, Dios le dio instrucciones específicas acerca de la manera en que debían conducirse al entrar a la tierra prometida. Era un pueblo que Dios había apartado, había santificado para que solamente le sirviera a Él. Y las instrucciones fueron bien claras: a no emparentar ni a juntarse con los pueblos que estaban a su alrededor, a no hacer las prácticas que ellos ejercían. Y una de ellas es que eran pueblos idólatras, eran pueblos que tenían muchos dioses, adoraban a muchos dioses e iban tras ellos. Y en su mayoría el pueblo de Israel era influenciado a pecar de esta manera. La idolatría es señalado como algo aborrecible delante de nuestro Dios, y no estoy hablando solamente de ídolos, de imágenes, como lo hacíamos en el catolicismo romano, cuando aquellos que venimos de la religión estábamos obligados a adorar, a rendir culto a ciertas imágenes. Hablo de todo aquello que en nuestro corazón como persona ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Y si bien el primer mandamiento nos dice que amaremos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, dice que Dios debe tener ese primer lugar. Y cuando yo quito ese lugar que a Dios le pertenece y pongo cualquier cosa en ese lugar, me estoy haciendo un idólatra. Ya sea esposa, hijos, trabajo, lo que usted tenga como más sublime, como más glorioso en su vida, ¿sí? Eso es idolatría, adorar algo, poner el nivel de Dios o aquellas cosas al nivel de Dios, en la misma posición. Y eso los hace idólatras. Y era el señalamiento que Dios, las instrucciones más bien que Dios le había dado al pueblo de Israel en su tiempo. Dice que en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Ese Elimelech significa Dios es rey. Sin duda alguna, para los hebreos los nombres tenían gran significado y gran importancia. El nombre de sus hijos estaba basado en algo que exaltara a Dios, que reconociera a Dios. No sé si aquellos que somos padres pensaron el por qué le pusieron a sus hijos de esa manera. Espero que haya sido con un propósito para la gloria de Dios y ya estaba en Cristo. Esa razón, no sabemos, no quiero cuestionar el Elimelech, sin duda alguna, fue algo en su vida. Yo como padre, como esposo, estoy obligado, tengo la responsabilidad, el deber de sostener a mi familia, ¿sí? De buscar la manera en que yo pueda sacar a mis hijos y esposa adelante. Hay que trabajar sin duda alguna, no es un castigo el trabajo para aquellos que lo ven como maldición, no, es una bendición, ¿sí? Es una bendición trabajar. Aquellos que somos padre de familia y tenemos una esposa a nuestro cargo, yo sé que hay hermanas también que trabajan aquí, que tienen que salir, madres solteras, que tienen que buscar el sostenimiento para sus hijos, y hay que ir a un lugar. Pero en los tiempos bíblicos la responsabilidad caía sobre el esposo. En su mayoría él tenía la obligación, la responsabilidad, el compromiso de salir a buscar alimento para su casa. Y era una época difícil en el pueblo de Israel, y sobre todo en esta ciudad de Belén. El nombre de Belén significa casa de pan, algo irónico, ¿no? Casa de pan, no tenía pan en ese tiempo. Dios estaba juzgando y estaba presionando de alguna manera al pueblo de Israel. La razón por la que la familia emigró pudo deberse a esa situación. Había hambre en la tierra, producto del juicio divino de Dios sobre su pueblo. Sin duda alguna había algo ahí de parte de Dios. Dice la escritura que ya me pasé, que me brinqué poquito. Si vamos vean un poquito por qué el pueblo de Israel, ¿cómo se llama? El pueblo de Moab era un pueblo pagano. Eran los descendientes de las hijas de Job,
Espero que todos estén familiarizados con la historia. No podemos ir por tiempo, pero recuerden que cuando Job salió de Sodoma y Gomorra, sus hijas concibieron de él, y de ellos es la descendencia de Moab. Digo de Lot, perdón, ando equivocado, ando mal, perdón. Lot, cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, las hijas, después de estar con él, se dieron cuenta que pensaron que ya no había más hombre en la tierra, entonces lo embriagaron y bueno, del suceso ahí. Y les voy a dar parafraseado para que se interese un poquito y vaya hoy en casa, usted tome un tiempo para leer un poquito acerca de la vida de Lot. Entonces fue un pueblo pagano que adoptó costumbres que incluso en algunos momentos hacían pasar a sus hijos por el fuego, ofreciéndoselos a sus dioses. Fue un pueblo que cuando Israel salió de Egipto y quiso pasar por ahí, les prohibieron pasar, no salió a recibirlos, y es lo que Dios dice en uno de los pasajes anteriores, en Jueces 2:11, dice, después de que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras los dioses. Los dioses de los pueblos estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de los robadores, de los que los despojaban, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente más a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. El Señor había dado instrucciones a Israel de no salirse, de no irse de su pueblo, de esperar, de confiar. Y sin duda alguna, hablando de Elimelec, el hambre había sin duda alguna apretado, y había de alguna manera obligado más bien a salir a buscar dónde encontrar. Y a él se le ocurrió la brillante idea de irse de la casa de pan de Belén. ¿Y a dónde cree que se fue a meter? A los campos de Moab, dice el primer versículo. Llegaron a Belén y se quedaron allí. Los moabitas eran enemigos de Israel y un pueblo pagano que adoraba a dioses, por lo cual Dios no se los permitió que fueran para allá. Dice, al parecer la economía de Moab era mucho mejor. Yo me imagino que había más oportunidades de sobresalir. Juárez es una ciudad que está compuesta por la mayoría de gente de México, pero gente de otros estados. De alguna manera, aunque estamos en el mismo país, muchos de otros estados hemos venido aquí. Nuestra iglesia, en su mayoría, los hermanos son del estado de Coahuila. Y hay muchos más acá, ahí tenemos hermanos de Tampico, de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas. Es una ciudad de los cuales hemos venido, porque sin duda alguna la mano de obra, el trabajo que provee la ciudad, para algunos estados es difícil conseguirlo. Y puedo entender la situación de Elimelec al decir, bueno, vamos a Moab, vamos a conseguir pan allá, ya que aquí no tenemos nada para conseguir, dice. Y se fueron allí y se quedaron a vivir allí. Dice el verso 3 y 4, dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí 10 años. Para el pueblo judío, el hombre, el padre de familia, era de suma importancia. Y esta sin duda alguna fue una de las razones por la cual Noemí adquirió tal amargura, y más adelante vamos a ver por qué le digo amargura, sufrimiento y dolor. Primero, salen de la tierra prometida, del lugar donde moraba la presencia de Dios a través del tabernáculo. Se van a una tierra pagana, una tierra de hombres y mujeres que no servían al Señor. Y empieza la tragedia. Primero salen, segundo, llegan allá y muere su marido. Se queda sola con sus 2 hijos. Y ya se puede usted imaginar el trauma. Sé que hay hermanas acá que no tienen esposo y trabajan. Yo sé que es difícil, hermanas.
trabajar a veces, trabajar, salir de casa 8 o 10 horas y regresar a casa y más como amas de casa, limpiar, mapear, hacer todas las cosas que ustedes tienen que hacer. Gracias a Dios aquí no hay machistas en nuestra iglesia, ayudamos a nuestras esposas, a aquellos que somos esposos todavía, pero es un trabajo arduo, es un trabajo difícil. Ahora puedo imaginarme por qué Noemí adquirió tal amargura de tal manera que olvidó el control, el dominio, la voluntad de Dios en su vida. Y ella permitió que estas cosas que había en su vida la marcaran de tal manera que cegaron, puedo decir aún hasta su fe, para no confiar y esperar en Dios. Murió Elimelech, su marido. Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Segunda tragedia en la vida de Noemí. Déjeme porque no me acostumbro a esta cosa todavía. Irónicamente, las cosas no salieron bien para la familia, no iban tan bien, empezaron de ir a mal y peor, dejaron su casa, se fueron a morar a la tierra de Moab. Y se quedó sola. No sabemos el tiempo que estuvieron, pero dice que posteriormente sus hijos se casaron con mujeres moabitas y ahí tenemos el nombre de la una y de la otra, más o menos unos 10 años posterior del suceso de la muerte de Elimelech, y se quedaron allí todavía, dice. Yo creo que para Noemí nunca había pensado que las cosas se pondrían tan fuertes. La muerte de Elimelech solamente era el principio, ¿sí?, de su amargura. Posteriormente dijo que sus hijos se casaron con mujeres moabitas, mujeres paganas, las cuales era en contra de la ley. Dios no les permitía. Mire lo que dice a Romanos, Deuteronomio 7, 3 y 4. Vamos a ir rapidito, por favor. Dios le dice al pueblo de Israel que no puede mezclarse con pueblos paganos, que les está prohibido que sus hijos se casen con mujeres que no eran del pueblo de Israel, que no eran descendientes. Dice, en el 3 dice: y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hija, no darás tu hijo a su hija, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y los destruirá pronto. Había muerto su esposo, sus hijos se casan con mujeres que no eran creyentes, desobedeciendo la ley, y pareciera que las cosas se salen de control en la vida de Noemí. No había sin duda alguna esperanza. Salgo de mi casa, muere mi marido, mis hijos se casan con mujeres. ¿Qué me espera? ¿Qué pasaba en ese momento en el pensamiento de sus hijos? Y no solo eso, dice, si usted sigue leyendo el verso 5, dice: y murieron también Malón y Kelión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Las tragedias ni siquiera todavía no cesaban. Se estaban poniendo, pareciera, de mal en peor. Y yo pensaba en el título del pasaje cuando estaba armando el sermón: Señor, ¿no sería mejor de mal en peor? No sé cuánto usted y yo ha pasado en sufrimiento, hermano, hermana. La vida nos golpea a veces, y en algunas ocasiones le he contado lo que fue mi vida de niño desde los 12, 13 años, y fue terrible la situación que se enfrenta. Yo sé que dentro de nosotros en este lugar a veces habemos hermanos que fuimos golpeados, fuimos marcados en nuestra infancia. Algunas mujeres fueron abusadas, y hay tanta raíz dentro de ustedes allí que no ha salido, y eso marcó sus vidas. Mujeres que no pueden amar con libertad a su esposo, que no pueden darle todo lo que son. La Escritura nos dice que en el matrimonio yo le pertenezco a ella y ella me pertenece a mí, pero hay restricciones porque hay marcas en el corazón de algunas de ustedes, sobre todo mujeres, en hombres también, pero nosotros somos un poquito más ásperos, más rudos a enfrentar la situación, y a veces en nuestra negación no pasa nada, y no pasa nada, aun cuando por dentro también nuestro corazón está rasgado, está lastimado.
Pero es más notable en nuestras hermanas. Las situaciones, las circunstancias de la vida las ponen en unas situaciones frágiles, sencillas. Y es por ello que en su mayoría hoy en nuestra sociedad, en nuestra cultura, el mayor indicio de matrimonio no es el amor, sino los sentimientos. Y a veces se casan o nos casamos por salir de la amargura, de la soledad, porque somos rechazados, porque no somos aceptados. Y en el caso de las mujeres, sobre todo, a veces muchas veces quieren salir de casa, sin importar con el hombre que a veces se van, a veces ni siquiera tienen el tiempo para conocerlo. Lo que quieren es salir y lejos de mejorar las cosas empeoran, porque resulta que aquel hombre no te dio tiempo de siquiera tratarlo y es un perverso, un malvado ahí. Odio, rencor y híjole, ¿en qué me metí después? Y eso trae tanto daño a nuestra familia. Pero vemos la vida de Noemí, una mujer, su nombre significa placentera, dichosa, feliz significa Noemí. ¿Cómo ese nombre tan importante, tan maravilloso, pareciera hoy un nombre que no le hace honor? La vida que ella vivía no le hace honor a lo que estaba pasando. Murieron también sus 2 hijos, Malón y Kelión, y quedaron así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, sola. ¿Qué haría usted en esta situación? Y yo le comentaba un poquito acerca de las situaciones de nuestras vidas. No sé si se comparen a la vida de Noemí. Primero te vas de tu tierra, muere tu marido, mueren tus hijos y estás solo totalmente. Sola. Y en el pueblo de Israel les mencionaba y hacía hincapié la importancia del varón en la casa. Para el pueblo judío la descendencia era sumamente importante, hermanos. Esta mujer, al quedarse sola, ya no hay más esperanza de ser abuela de más hijos, ya no hay más esperanza de tener una descendencia de su marido que la acoja, que la cuide, que la proteja, que la ayude, que la sustente. Ya no hay más esperanza porque ya se murieron sus hijos y se queda sola, absolutamente sola. ¿Para dónde voy? En una tierra extraña, en una tierra ajena, donde no tienes familia, donde no tienes pariente ni nadie que te ayude. Sola, sin sus 2 hijos, privada. ¿Qué cosa es lo más grave que has enfrentado en tu vida, hermano, hermana? ¿Qué es aquello que ha marcado tu corazón y ciega tu visión para no mirar más allá en cuanto a las promesas que Dios te ha dado? Pueden imaginarme una mujer ya grande de edad, sin compañía excepto sus 2 nueras. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar en esta situación? ¿Cómo tomar decisiones correctas? ¿Cómo perseverar? ¿Cómo caminar? ¿Cómo mantenerse firme? ¿Cómo mantenerse en pie después de enfrentar todas estas situaciones? Sé que la pérdida de un hijo es difícil, hermanos. El duelo, si no lo sabemos sacar, la pérdida de un esposo. Hace 2 años murió mi papá. Y anoche reflexionaba un poquito en ello, acordándome de eso. Y doy gracias a Dios porque soy un hombre ya, un hombre grande. Pero recuerdo un tiempo atrás, cuando era todavía joven y oraba al Señor que trajera a mi papá a sus caminos, que no se lo llevara en esa edad, porque quién sabe qué pasaría. Y les comento un poquito. Siendo niño, mi mamá, somos 5 de familia. Después de varios años de casado, tiene la brillante idea de que no se entiende con mi papá y la decisión más fácil es vámonos de casa. Se va de casa. Yo siendo el mayor con 12 años, tengo un hermano de 9, una hermana de 7, uno de 5 y la más pequeña de 3 años. A mi mamá se le ocurre la brillante idea de salir de casa y no solo eso, se va con otra persona. Nos deja solos. Pasa el tiempo, mi papá la confronta y llegan a unos términos ahí que ellos 2 negociaron sin el consentimiento de nosotros y le dice mi papá a mi mamá: ni modo, pues no nos entendimos, tienes que irte. Y admiro su valentía porque era un hombre borracho, un hombre violento. No justifico la situación de mi mamá, pero tampoco le reconozco porque, oye, después de vivir 15 años con un hombre, no te das cuenta que es borracho, maltratador, mujeriego, mentiroso y de tantos adjetivos que tenía. Y precisamente esperas a tener 5 hijos para después, no me entiendo, vámonos.
se va con otra persona. Y mi papá le dice, bueno, ya te fuiste, no pasa nada, ¿qué vas a hacer? No, dijo, pues ¿sabes qué? Quiero llevarme a la niña, le dice. Y le dice mi papá, sí, llévatela, pero te tienes que llevar a los 5 porque pues son todos tuyos. Nada más que la condición es esta, dijo, te lo llevas todo, no pasa nada, yo me quedo solo, pero si hay alguno que no se quiere ir contigo, no te puedes llevar a nadie. Y pues como el mayor, el más grande, siempre por enfrente, le dice mi papá, Esteban, ¿puedes venir? Sí, papá. Tu mamá se va de la casa, se quedan ustedes, se quiere llevar a la niña, pero la condición es, si se va o no, se van todos, si no, no se va ninguno. ¿Y te vas a ir con ella? Pues no. Al segundo no, el tercero no, y pues el más chico pues no tenía ni voz ni voto. Tuvimos que quedarnos con mi papá. Y a los 12 años cargar con el dolor, el sufrimiento, el rechazo de la familia. Un papá que era borracho los fines de semana, pero que su alcoholismo se convirtió lunes, martes, miércoles y viernes, de ir al trabajo borracho y trabajar 2 o 3 días para medio darle de comer a sus hijos sin saber qué hacer. No sé por qué. Es una familia grande, nunca vi a mis tíos, a mis tías, nunca nadie pudo acercarse a nuestra vida y darnos un consejo. Un hombre que no supo cuidar, no supo amar a sus hijos, excepto cuando estaba borracho y en medio de su dolor expresaba cariño, pero con un cariño con resentimiento, con odio, y era difícil aceptar sus besos, sus abrazos. Y mi vida se amargó. Mi vida llegó a tal grado donde las sonrisas eran amargura para mí, donde las fiestas de Navidad, nunca hubo cumpleaños, era tan doloroso y tan amargo en mi vida, que no podía tener la libertad y dar un abrazo, ni siquiera a mis hermanos. A mi hermana, la más pequeña, me tocó verla crecer. Y fue muy difícil, y te digo porque esto te marca, esto te daña, ¿no? Te produce una amargura de la cual no hay una cosa que te dé sosiego, que te dé una libertad, que te dé satisfacción. Podíamos jugar como niños tal vez, pero cada instante volvía otra vez ese dolor del rechazo, de si ni mi mamá, ¿quién puede, no? Y fue muy difícil para mí, excepto un día trabajando desde a los 17 años, digo 12 años, 13 años, tuve que salir del pueblo, ir a trabajar solo, un lugar donde con algunos tíos por ahí, pero tuve que salir de sus casas y a rentar, 13 años a rentar un departamento solo, tener que trabajar. Fue muy difícil. Gracias a Dios que puso a alguien por ahí, sin duda alguna creo que Dios tiene en control las cosas, un hombre mayor que yo, el cual me aconsejaba y me decía, ¿qué vas a hacer, muchacho, de tu vida? No estudias, estás trabajando, pero ¿qué vas a hacer para mañana? Vas a crecer, vas a ser un hombre, te vas a casar, ¿de qué vas a vivir? Y fue el que me llevó buscó incluso él buscó la escuela, me dijo, ¿qué piensas hacer? No, pues yo soñaba, como hoy los niños sueñan con ser tiktokers y esas mugres, ¿no? Yo quería una vida fácil y feliz. Me dijo, no, eso no es vida, muchacho. Yo quería aprender computación, electrónica y ya como último recurso, pues me gusta la mecánica. Dijo, deja de soñar, dijo, carro siempre va a haber, vamos, buscó a la escuela y él me llevó, me dijo, vamos, inscríbete. 14 años tenía yo cuando entré a la escuela de mecánica. Y gracias a él pagó una parte y me dijo, échale ganas y estuvo apoyándome. Posteriormente me ofrecieron trabajo en una cantina y ¿qué cree? Trabajé en una cantina a los 17 años. Tantas tragedias en mi vida que parecía, y me identifico mucho con la situación de Ruth, digo de Noemí, de mal en peor. Pero saben, un día cansado de toda esa amargura, alguien me compartió de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Y al tener ese encuentro con Dios, mi vida fue diferente. Y en un viaje al estado de Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca, estando en Veracruz, mi vida marcó allí, hermanas. Ustedes son madres, ustedes tienen hijos y es tan maravilloso cómo cuidan, cómo protegen, a veces sobreprotegen a sus bebés. Y ya chico mastodonte en casa y todavía sigue siendo su bebé, ¿no? Pero si usted se imaginara cuán sanadores para un niño rechazado, maltratado por la vida, que una mujer ama de casa, señora grande, te abrace y te dé el mismo cariño que le daba a sus hijos, ¿no? Y eso impactó mi vida. ¿Qué tiene esta señora? Ni siquiera me conoce, ni siquiera sabe quién soy, pero me abrazó con tanta ternura que
pareciera que una luz se abrió en ese momento y me hizo pensar, ¿qué tiene esta mujer? ¿Qué cosa es lo que ha pasado en ella que puede abrazarme con tanto amor que, vamos, que no hace diferencia entre sus hijos? Y la bendición me hospedaron en su casa, dentro del campamento. Y ella estuvo atendiéndome, ella estuvo trabajando, ella estuvo evangelizándome esos 3 días que me quedé en su casa. De verdad que tiene 2 niñas y un muchacho. O tenía, no sé si viva todavía, hace muchos años que no le veo. Yo sé que en el cielo la veré si ya no está, pero gloria a Dios por esas mujeres que saben lo que es dar amor. Mi vida cambió, hermanos. Pude sonreír con libertad. Pude amar con libertad. Pude perdonar a mi mamá y a decirle perdóname. Pude abrazarla, pude besarla, y hoy cada 8 días hablo con mi mamá como si nunca hubiera pasado nada. Y creo firmemente que si el Señor me permitiera otra vez vivir en esa situación, escogería a mi mamá. La amo, le he perdonado. ¿Sabes por qué? Porque el Señor me permitió ver su gracia, su misericordia. Y no importa cuánto haya sido el sufrimiento, cuánta falta de amor y cariño te hayas tenido en tu vida, el amor de Dios sobrepasa, va mucho más allá. Y es sin condiciones, sin reproche, sin reserva, sin condiciones. De verdad, hermana, hermano, la semana pasada predicábamos, vuelve a tu primer amor. Vuelve al Señor esta mañana. Dale tu vida y permite que te sane. Bueno, no me quiero salir mucho del tema, no estamos hablando de Esteban, pero es para darte un panorama de la bondad del Señor. Y sin duda alguna, si tú lees todo el capítulo, no lo vamos a ver esta tarde, pero si tú miras todo el capítulo, verás que el Señor hace cosas maravillosas, gloriosas. Murieron los 2 hijos de Noemí, quedó sola. Y dice que entonces, el verso 6 dice, entonces se levantó con su nuera y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Cuando la vida nos golpea, hermano, y se vuelve tan dura la situación, a veces no podemos entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Y se lo digo como hijos de Dios, las luchas no cesan. Usted no deja de tener dificultades en la vida como cristiano. No es cierto cuando te predican y te dicen que en el Señor se acaban los problemas. No. Sí hay una manera de enfrentarlos y ya no se ven del mismo tamaño que se veían sin Cristo. Ahora hay una dimensión enorme para ver las situaciones que nos rodea y poder enfrentar la vida. Dios cambia, Dios nos hace ver de una manera diferente las cosas que enfrentamos, ¿sí? Y aún en medio de su dolor y en su angustia, Dios se las arregla para, no sé por qué medio, Noemí se entera que otra vez en Belén el Señor visita a su pueblo y había pan. Y dice el 6 que oyendo en los campos de Moab que Dios había visitado a su pueblo, salió pues del lugar, dice el 7, donde había estado con sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a tierra de Judá. Emprenden su camino nuevamente, otra vez de donde había salido, otra vez al principio, y no sé qué pasaba por ella. No sé si pensaba, ¿no? Cuando salí, mi vida era feliz, y hoy regreso derrotado, hoy regreso amargada. No sé si pasó eso por su mente, pero no quiero adelantarme. Dice el 8, y Noemí dijo a sus 2 nueras, anden, dice, vuélvanse cada una a la casa de su madre. El Señor haga con ustedes misericordia como la han hecho ustedes con los muertos y conmigo. El Señor les conceda que hayan descanso cada una en casa de su marido. El Señor les conceda que hayan descanso y cada una en casa de su marido. Luego dice, las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. El 11 dice, y Noemí respondió, vuélvanse, hijas mías, porque ¿por qué han de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que puedan ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías,
y váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviera con marido y aún diese a luz hijos, ¿han de esperarse ustedes hasta que crezcan? ¿Han de quedarse sin casarse por amor de ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Era tanto el dolor que Noemí decía que el Señor era el que la había castigado. El Señor la había puesto en este aprieto, en esta situación. Pero no sé en qué estaba pensando. Mira lo que les dice: váyanse a su casa, allá con sus padres, a lo mejor encuentran marido, a lo mejor tienen una mejor vida, pueden tener hijos, váyanse. Yo ya no tengo nada que darles. No hay nada en mí, estoy sola. No tengo esposo, no tengo hijos y aparte ya soy grande. No puedo darles nada. Regrésense a su casa. Pareciera que no tiene esperanza, pareciera que se le apagó la luz en su camino y ya no hay más mañana, solo hasta aquí. Fíjese que era una hija del pueblo de Israel, una mujer israelita de la cual sin duda alguna, no directamente, pero a través del testimonio de sus padres, muchas veces había visto la gloria de Dios a través de esos testimonios que les contaban, y sin duda alguna sabía quién era ese Dios en el cual ella creía, pero que ahora en este momento, por su dolor y su tristeza, no podía ver su gracia y su amor. Váyanse, vuélvanse, yo ya no tengo más que darles. Como si el tener un marido, el tener un esposo fuera todo lo más importante. Hermana, jovencitas, no es lo más importante casarte hoy si todavía no estás. Aquellas que están solas de ustedes, tenemos varias hermanas que no tienen esposo. Lo más importante es encontrarte con aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, el que igual puede darte más que hijo y más que una vida fructífera. Y aun cuando no tienes nada, la Escritura nos dice que en Cristo los tenemos todos. Él es suficiente y vasto para sostener nuestras vidas. Y la promesa más gloriosa de que un día le veremos cara a cara. Así que yo creo que es tiempo de que en nuestra vida dejemos de ver las circunstancias que nos rodean, hermanos. No dejes que tu dolor determine tus convicciones. No dejes que tu situación que hoy enfrentas, sea cual sea, y no minimizo ninguna de las situaciones que muchos de nosotros estamos pasando, no me malinterprete. No quiero ser insensible a tu dolor, pero así como yo te comentaba lo que Dios hizo en mi vida y cómo fue restaurada, sanada, Dios lo hace en ti también, para que podamos darle la gloria, la honra, el honor que Él se merece con toda la libertad de nuestro corazón. No tengo nada que darles, dice Noemí. Váyanse a su tierra, váyanse a su casa y allá quédense. Dice el 14: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ellos. Sigue la amargura de Noemí cuando le dice: vuélvete. Imagínate, ni siquiera se acordó del Dios al cual ella servía. Estaba tan cegada por su dolor. Vete a tus dioses, vete a tu tierra. Aquí no hay nada para ti, aquí no puedes encontrar nada. Dice el 16: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo iré, y donde quiera que tú vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré, y allí seré sepultada. Y así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Una de las expresiones o declaraciones más hermosas que he encontrado en la Escritura, etc. Y no fueron dichas a un esposo, No es un tema de matrimonio, no estamos hablando de una nuera a su suegra. Hermanas, yo sé que la palabra nuera pareciera que dice: no, es que no era la que mi hijo se merece. No era la indicada, no era la que esperaba. Pero ve el amor de esta mujer hacia su suegra. Ve las palabras que le expresa: donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, viviré. Donde tú mueras, moriré. Y allí seré sepultada, le dice. Y si seguimos
Déjeme ver un poquito más. Donde quiera que tú vivas, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Fíjate lo que le dice el 16, y al 17 habla acerca de ello. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ve la importancia. Y esto de donde yo no te dejaré, no habla de un compañerismo sencillo, superficial. No habla de que, yo te amo, Noemí, pobrecita de ti, estás sola, no tienes más hijos, yo quiero ir contigo. No habla de eso. En la escritura esta declaración habla de un amor sublime, de un amor genuino, sincero, de un amor profundo, hermanos, del mismo amor con el cual Dios se relaciona con su pueblo, un amor más allá de la comprensión natural, ¿sí? No es porque se sentía dolida o sentía lástima por ver a Noemí en la situación que se encontraba, sino un amor profundo. Yo voy contigo a donde quiera que tú vayas, y pase lo que pase, yo voy a estar contigo. Y lo más maravilloso, no sé si en el tiempo de casada, Ruth era una mujer joven, sin duda alguna. En la cultura hebrea los matrimonios se llevaban entre los jóvenes y las jovencitas de 14 a 17 años más o menos. Era un tiempo de casamiento. No sé si los muchachos de Noemí, Malón y Keleón tenían esa edad, pero sin duda alguna eran mujeres jóvenes. Más adelante en el capítulo 2 vemos que dice que era una joven hermosa. Y hermosa no en términos faciales o físicos, sino en toda la extensión de la palabra. La hermosura no solo era física, sino interior. La palabra de Dios habla de belleza, se refiere más bien a lo interno, a la hermosura de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero esta mujer determina ir con Ruth. Y lo más maravilloso es que le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. No sé si en las conversaciones de la comida, cuando comían juntos, cuando tomaban la tarde juntos, tal vez los hijos de Noemí o la misma Noemí les habían contado de las grandes hazañas y maravillas que Dios había hecho al pueblo de Israel desde la trayectoria de haberlos sacado de Egipto y haberlos llevado a la tierra prometida, ¿sí? Cómo se abrió el mar rojo, cómo los sucesos de las plagas, el mar rojo, el encuentro en la montaña, las murallas de Jericó, el abrirse el río Jordán. No sé, tantas maravillas, señales y prodigios que el Señor hizo al pueblo de Israel para cautivar su corazón. Sin duda alguna eran conocidas, y estoy seguro que Ruth tenía conocimiento de ese Dios. Esa frase de tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y mire quién lo dice: una mujer que era extranjera. En el tiempo de Jesús, para los judíos, la gente gentil o la gente no israelita eran considerados como perros, así, de una manera baja, indiferente. En los tiempos del Señor, no sé si en ese tiempo también esa situación, pero era gente despreciable, no era una gente aceptable, no era una gente que podía convivir con nosotros como si nada pasara. No, Ruth era una mujer moabita, considerada como una pagana, una idólatra, una mujer adoradora de dioses. Pero esa convicción fue determinante, y esa decisión posteriormente la llevó a encontrarse con ese Dios cara a cara y poder ver su misericordia y gracia sobre su vida. Ni siquiera la muerte hará separación. Aguas, hijos, aquellos que se van a casar, tenemos 2, 3, creo que ahí no está Becky. Cuando firmas ese papel no hay regreso, No, nada de que suegra le traigo a su hija o suegra le entrego a su hijo, El matrimonio es para siempre, hermanos. No estamos hablando de ello, pero en los tiempos bíblicos no había eso. Moisés le daba permitió carta de divorcio, pero era por dureza de corazón. Pero en el principio Dios hablaba de un amor genuino para toda la vida. Y aunque no estamos hablando del matrimonio en esta expresión con Noemí y Ruth, qué maravilloso y qué alentador es escuchar esas palabras. Tener detrás de ti aquellos que te animan, te apoyan cuando estás solo. Aquellos que están de tu lado sin importar tu situación, y cuando te ven caído te levantan, te empujan, te ayudan, te animan. Porque eso es lo que hace el pueblo de Dios. Aunque Ruth no era una mujer que perteneciente todavía ni había conocido a Dios, mira el corazón de esta mujer para su suegra con tanto
amor, con tanto ímpetu, ni siquiera la muerte nos podrá separar. Y viendo Noemí, el 18, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? ¿No es esta Noemí la que se fue a los campos de Moab? ¿No es esta? No sé en qué estado llegó Noemí, cuál fue su apariencia. Pastor juega mucho conmigo, dice: tienes la frase que usa, tienes nombre de que vives y estás muerto, dice cuando me ve muy cansado en el trabajo. Dice: Rigo, ¿están contentos? Díganselo a su cara. Y a veces pareciera que tenemos tal amargura en nuestro rostro que no podemos reflejar la salvación que ya poseemos, hermanos. Pero era un tiempo triste y difícil para Noemí. Era imposible, yo creo, poder expresar alegría, poder soltar una sonrisa. Y mira la respuesta. Y ella le respondía: no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ya no me llamen dichosa, placentera. Ya no soy esa Noemí que ustedes conocieron. Hoy vivo amargado, hoy vivo una vida frustrada, apagada, no hay esperanzas. He perdido todo, no tengo nada. Ya no me digan más dichosa, llámeme amarga, porque en amargura estoy. Mira la expresión, lo que dice, y en esto estoy seguro. Muchas veces queremos pensar que las cosas malas que nos pasan a veces no están fuera del control de Dios. Hermanos, si Dios solo controlara las cosas buenas que pasan en este mundo, tendremos que concluir que entonces Dios no controla todo. Hay gente que defiende a Dios cuando se encuentra en esta situación, pero el Señor permite cosas con un propósito. Y Noemí estaba pasando, sí, por causa de su obediencia, tal vez que su marido se haya ido a los campos de Moab, y a lo mejor ella no opinó, no puso a restricción a decir: no podemos ir allá. Al contrario, ella fue con él. A lo mejor es producto de sus obediencias, pero Dios tiene planes perfectos en su vida, para la de ella y para lo nuestro. Los tiempos del Señor son perfectos, y aunque no es en el momento que tú y yo esperamos, Él sabe cuándo. Ya no me llame Mara. Mira, en amargura, y 2 veces llama al Señor, le llama El Shaddai, el Todopoderoso. Me ha afligido, Él está contra mí. No puedo tener alegría, porque Él me ha puesto en amargura, porque Él me ha puesto en aflicción. Que las circunstancias de nuestra vida no determinen nuestras convicciones. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Si usted está en Cristo, usted le ha entregado su vida al Señor, usted se ha arrepentido, usted le ha dicho: Señor, quiero que tú seas mi Señor, y usted se deja gobernar sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Usted es un hijo de Dios, y Él es el que tiene el control de todo lo que sucede. Cuando yo oro, no espero que Dios responda a lo que yo quiero y como yo quiero. Mi oración va dirigida a Él con el fin de que Él atienda mi ruego, pero que su voluntad sea perfecta en su tiempo y momento que Él determine. ¿Qué decía el Señor cuando oraba en el monte Getsemaní? Quita de mí esto, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres. La postura de un hijo de Dios, hermanos. Pero que esas cosas de que golpean nuestra vida no determinen nuestras convicciones, nuestra fe. No puede aumentar y disminuir por cómo estoy o cómo me siento. Y es triste hoy en día ver así a cristianos o a gente que se dice cristiana, que cuando llega la aflicción a su vida, lo más fácil es dejar y volverse al mundo otra vez, como si allá pudieras encontrar lo que solo Dios te puede dar. No hay mejor lugar, creo firmemente, desde que el Señor me alcanzó para estar en medio de las situaciones, y he pasado situaciones difíciles. Hoy, gracias a Dios, mi esposa y yo no tengo dinero. Algunos piensan que el Señor me ha bendecido, pero si yo te contara y te expresaba un momentito lo que fue mi vida pasada tan miserable. ¿Sabes? Una vez escuché el rumor
de decir que los Reyes Magos traían regalos a los niños que se portaban bien. Y recuerdo que mis hermanitos agarraron una caja de zapatos, la llenaron de patitos y la adornaron. No iba a llegar nunca un regalo. Mi papá no tenía a veces ni para darnos de comer. Mi sueño era un día, cuando veas una estrella fugaz, me decían, pide un deseo. ¿Sabes cuál era mi deseo de niño? Y te vas a reír. Era tal mi miseria que yo pedía tener un refrigerador lleno con manzanas. Ni me gustan las manzanas hoy. Pero eso no determina qué ha hecho el Señor. Y he sido golpeado a veces como hijo de Dios, y a veces hemos batallado situaciones, pero sabe, cuando tú confías en el Señor hay esperanza, y tarde que temprano Él te dará la salida y te dará libertad, te dará consuelo. No sé qué estás pasando hoy, a lo mejor tu enfermedad, no sé qué tengas, pero yo he visto a un Dios fiel. Un Dios que siempre está cumpliendo, que Dios que siempre está obrando, que Él no se queda indiferente cuando tú oras, cuando tú suplicas por alguna necesidad. Él no se cruza de brazos y qué me importa, no. En su momento Él responde. Y yo sé que muchos de nosotros somos testigos y saben de lo que le estoy hablando. Dios es fiel. Pero a veces nuestro dolor y nuestra situación, la circunstancia que pasamos, pareciera que toman el control de nuestra fe y nos hacen dudar de esas verdades. Y vivimos oprimidos y en uno a veces desanimados, hasta con depresión algunos. Y es triste eso, porque entonces estamos basando nuestra fe, estamos poniendo nuestra fe en lo que nosotros podemos hacer. Y no le dejamos que Dios obre de una manera sobrenatural como Él lo sabe hacer. Él es especialista en imposibles y Él las hace perfectas en el momento exacto. El Todopoderoso me ha afligido. La historia termina así, dice: así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Siempre le llaman la moabita, no sé si para resaltar el pueblo de donde era. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a dejarle allí. Quiero concluir, hermano, de una manera sencilla. Es cierto que Noemí estaba pasando una situación difícil, una amargura grande, pero también es cierto que Dios tenía planes para su vida. No fue casualidad que vos se fuera a los campos de Moab. El próximo servicio vamos a ver, continuando con la lectura, que Dios tiene planes maravillosos para el pueblo de Israel a través de Ruth, que cambió la historia para siempre en la vida del pueblo de Israel y en la nuestra, porque de Ruth viene el Mesías a través de la promesa a David. Ruth fue la bisabuela del rey David. Eso lo vamos a ver más adelante, pero sin duda alguna no es casualidad el sufrimiento de Noemí. Primero sale de la tierra de Pam, van a Moab, muere su esposo, mueren sus hijos, se casan con mujeres moabitas, se queda sin descendencia, y para colmo de males dice que la mano del Señor está con ella. El Señor la oprime, y a veces en nuestras situaciones pareciera que el Señor está contra nosotros. A lo largo de mi vida, en los momentos de angustia, he visto al Señor que a veces como si se apartara de mí un poquito y se hiciera a un lado para ver cuál es mi reacción, aunque Él ya la sabe. Dios no necesita que le diga yo qué voy a hacer, Él sabe perfectamente. Él dice el Salmo 139, antes de que mi boca pronuncie la palabra, tú ya la sabes. Tú estás delante, tú estás detrás. Tú conoces mi sentarme, mi acostarme y mi levantarme. Él lo sabe todo, hermanos. Y cuando me he sentido solo, no es porque Dios se haya apartado definitivamente. Él siempre está allí. Incluso, no sé si en tu tiempo de devocional, orando al Señor, buscando su rostro, llegas y te hincas, o en la postura que tomas cuando oras y pareciera que Dios no escucha, que no está allí. Pero perseveras en la oración y oh, qué maravilloso cuando tú sientes la presencia de Dios en tu vida y te hace recordar que Él realmente está allí, que no se manifiesta en tu momento, pero cuando Él decide, respalda tu oración y puedes sentirte confiado, puedes sentirte lleno, puedes sentir su presencia.
No sé qué le aconteció a Noemí, pero si bien Dios tiene propósitos maravillosos para tu vida, y déjame te digo algo, no importa cuán grande sea el dolor, el sufrimiento no es para siempre. Algunas veces las situaciones que vivimos forjan nuestro carácter, nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer y nos enseñan a depender de Dios totalmente. No cuando las cosas van bien, porque cuando las cosas están bien es fácil confiar en Dios. Es fácil creer en Dios, es fácil incluso a cantar, orar, incluso hasta aplaudir, es fácil porque estás contento. El problema es cuando hay amargura o hay situaciones en tu vida donde a veces cuesta trabajo respirar y por más que buscas no ves la salida. Ahí es cuando es difícil decirle al Señor, gloria a ti por la situación que enfrento. Y Dios quiera, nos permita pasar situaciones, no te lo digo a mal, pero yo creo que es tiempo que como hijos de Dios crezcamos. Somos una iglesia de pocos años, pero muchos de nosotros debiéramos haber madurado y haber crecido, hermanos. Hay tanto que dar, que aportar para la obra del Señor. Y a veces somos como niños, nos dicen algo y respondemos. No estamos de acuerdo, no estamos conformes, siempre estamos quejándonos. Y no hemos pasado ni la milésima parte de lo que esta mujer sufrió. Y mira lo que dice el capítulo. Déjame, voy a mis apuntes porque mira cómo termina la vida de Noemí, aunque el siguiente verso no va a ser para la siguiente predicación, no vamos a resaltar las virtudes de Noemí. Fíjate lo que dice en el mismo libro, capítulo 4, verso 14. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea el Señor que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama te ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Ve cómo termina? La mujer amargada, dolida, sufrida, no podía ver más allá de su contorno, porque estaba tan cerrada en su dolor que no podía ver más allá. Pero mira cómo termina. Y aunque yo estoy seguro que Ruth y Noemí leyeron el libro de Ruth, ve la respuesta de Dios. La mujer que no tenía esperanza jamás de tener hijo, dice, mira lo que dice la gente cuando no es esta Noemí, mira cómo ha vuelto, mira cómo está. La palabra a susurrar, hablaban despacio entre ellas, murmuraban de ella. Así como tú y yo cuando le sacamos la garra al pastor, o a aquellos que ya viste el pastor, ya viste la hermanita, no. Pero mira cómo termina: loado sea el Señor, que cuando no esperabas nada el Señor te ha bendecido, te ha dado un nieto. Y no directamente, porque Ruth era su nuera, pero con ese hijo tenía más valor que 2 hijos que había perdido y 5 más que no le nacieron. Más valor que 7 hijos. Y eso es lo que la recompensa de Dios a nuestras vidas, hermano. Esa es la confianza que podemos tener, que Dios siempre va a bendecir nuestras vidas aún más allá de lo que tú y yo esperas. Él no nos da conforme a lo que merecemos. Si Él pagara conforme a eso, ya no estaríamos tú y yo, porque nuestra naturaleza, nuestro viejo hombre, dice el apóstol Pablo, está viciada, tiende al mal, tiende a lo incorrecto, a lo imperfecto. Pero qué glorioso es Dios, que a pesar de que una vez y otra vez hemos fallado, hemos negado la fe a veces en nuestras actitudes, cuando mi postura es estoy bien y no pasa nada, cuando ves que los demás están señalando, están mirando actitudes y acciones en tu vida y tú dices no pasa nada y no quieres cambiar, estás negando, estás mintiendo. Y la mentira es pecado, dice la Escritura. No aceptar tu condición. Pero eso no determina mi confianza y dependencia de Dios. Nuestra vida debe de estar arraigada, cimentada
Por eso es importante y creo firmemente que el Evangelio en nuestra vida como hijos de Dios es eso. Todos los días creemos, todos los días nos arrepentimos. No es que hoy creí, mañana ya no tengo fe o dejo de confiar. Es una perseverancia constante a perseverar y permanecer en el camino de Dios todos los días. Porque Satanás es un enemigo fiero y mi carne es mi peor enemigo. Ella no tiene ganas de orar, no tiene ganas de venir a la iglesia, no tiene ganas de hacer nada para Dios. Pero glorioso Dios que siempre me desafía y me recuerda que Él es el importante, que Él es el que me salvó, que Él es el que me da vida, que a Él le debo todo el honor y toda la gloria. Y es por eso que cada día nosotros debemos vivir motivados. Que no sea una carga llegar temprano al servicio. Yo no creo, o sea, yo no estoy de acuerdo en que todos los servicios tú... La cosa, pero sí creo que el tiempo que le dedicas al Señor debe de ser de calidad. Tu ofrenda al Señor en todo lo que haces, y no hablo de dinero, debe de ser con excelencia. Todo lo que hacemos en nuestra vida para la gloria de Dios tiene que ser para Él, porque Él es digno, Él es excelente. Él merece lo mejor de ti y de mí. Hermano, hermana, te animo una vez más. Entrégale al Señor lo que has pasado, lo que has sufrido. Necesitas perdonarte y perdonar a aquellos que te hacen daño. Necesitas sacar de tu vida, de ese rencor y de esa amargura, a aquellos que dañaron tu vida, porque el Señor sufrió más de lo que tú y yo podemos imaginar. Y todo ese sufrimiento lo tornó en bendición para ti, para mí. Es por eso que hoy estamos aquí. Es por eso que hoy gozamos de esa libertad y de esa bendición de ser parte del pueblo de Dios. Y así como Ruth no era parte del pueblo, lo vamos a ver más adelante, como Dios a cada uno de nosotros nos encaja. No somos israelitas, la promesa fue para el pueblo de Israel, pero dentro de su misericordia en la eternidad Él tenía un propósito de redención para cada uno de nosotros. Y esa es la obra maravillosa, que tú y yo estemos aquí por gracia y favor de Dios. No por lo que yo hago, lo que yo sé, sino por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha determinado. Por eso siempre digo, es digno, hermanos, de que tú y yo nos esforcemos y le demos a Dios lo mejor. ¿Por qué no se pone de pie? Y en su lugar tome tiempo a solas. Le voy a dar unos minutos. Saque esta mañana lo que hay en su corazón de verdad. Si tu familia te ha herido, tus amigos, compañeros, conocidos. Recuerdo que fue tan difícil mi vida de niño que era señalado y cualquier cosa lastimaba mi corazón. Pero hoy, ¿qué me importa lo que dicen las demás cuando conocí el amor de Dios? No hay nada, no tengo ni siquiera complejos, mi estatura, no, la verdad, hermanos, soy un hombre libre, soy un hombre completo en Cristo. Tal cual soy, así como usted me ve, con todos mis defectos, pero también con todas las virtudes que Dios me ha dado. Es digno de que Él sea alabado, sea exaltado y que yo le sirva con excelencia. Oramos, Padre, muchas gracias te damos esta tarde. Espero, Señor, que tu palabra se haga viva en la vida de mis hermanos, que aclares nuestro entendimiento. Y Padre, la decisión que un día tomamos de seguirte a pesar de las situaciones difíciles, de las circunstancias adversas, Señor, podamos mantenernos fieles. Y como la misma expresión y declaración que Ruth hacía a su suegra, Padre, ayúdanos a perseverar hasta el fin. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, me lleves a donde me lleves, esté donde esté, que tu nombre sea glorificado en mi vida. Que tu nombre sea exaltado, Señor, a través de mi desempeño, a través de las labores que tengo. Y que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo por completo, Señor, pueda ser ofrecido como ofrenda en olor fragante a tu presencia mediante el servicio. Quita mis excusas, quita mis pretextos. Y del mismo amor que he sido amado por tu gran amor, Señor, yo pueda amar a mis hermanos, pueda caminar entre ellos con la misma gracia que he recibido, a tratar a mi esposa y a mis hijos como tú me lo demandas, Señor, a mis hermanos y hermanas
con el mismo trato, Señor, que yo he recibido. Perdona, Señor, esta tarde nuestros pecados. Perdona nuestra falta, Señor, y limpia nuestros corazones, limpia nuestros ojos, limpia nuestros pensamientos, limpia, Señor, y ordena nuestras emociones. Que todo lo que hagamos, pensemos, deseemos, sea, Señor, dirigido a ti, a agradarte a ti, honrarte, amarte a ti sobre todas las cosas. Y, Señor, confiando en tu palabra, de que vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que tú nos das descanso, Señor. Esta tarde, Señor, te dejo mi carga. Toma mis afanes, toma mi lucha, Señor, y permíteme, Señor, permanecer junto a ti todos los días y cada día de mi vida. Y mientras viva, Señor, mi labor pueda ser de tu agrado. Te alabo y te doy gracias, Señor, por esta tarde, por este momento de tu presencia en nosotros. Que tu nombre sea glorificado, oh Señor Jesucristo, para la gloria del Padre, y nuestras vidas edificadas para la gloria tuya. Oramos en el nombre de Jesús.